Buenas noches, mi nombre es Carolina Quintero Valencia, soy estudiante de la Universidad de Caldas de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Esta noche vengo a hablarles sobre un tema que es empresa como iniciativa de proyecto de vida y gestión de riesgos. Entonces, para dar inicio vamos a hablar primero que todo sobre lo que es una empresa. Pero antes de dar una definición formal, quiero hacer una diferencia para entender bien este concepto, una diferencia entre lo que es un negocio y lo que es una empresa. Vamos a entender un negocio como una transacción de un servicio donde se obtiene un beneficio que puede ser material o monetario. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una casa, o más bien compro una casa que no está en muy buen estado y la remodelo para poderla vender a un precio más elevado de lo que la compré, y al venderla a un cliente, yo estoy estableciendo un negocio donde estoy obteniendo un beneficio, en este caso sería monetario porque voy a tener una ganancia, y mi cliente va a también tener un beneficio, en este caso sería el bien material que sería la casa. Ahora, si yo me dedico como proyecto de vida a comprar casas y a venderlas a un precio un poco más elevado de lo que las compré, y me dedico repetidamente a esto, y esto ya se vuelve algo rutinario en mi vida y se convierte en mi proyecto de vida, yo ya puedo decir que tengo una empresa. En este caso podría ser que es una empresa inmobiliaria. Entonces, para dar un concepto más formal de lo que significa empresa, vamos a decir entonces que una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de participación en el mercado de bienes y servicios. Cuando estamos hablando de elementos humanos, es un factor muy importante que siempre las empresas van a tener, porque a pesar de que hoy en día estamos viviendo lo que se llama la revolución industrial debido a las tecnologías, y donde existe el temor de que la tecnología va a reemplazar al ser humano, siempre van a existir tareas donde la máquina no va a poder reemplazar la mano humana. Entonces, el factor humano siempre va a ser muy importante dentro de una empresa. Una empresa siempre se va a conformar por personas. Y cuando hablamos de participación en el mercado, al momento de yo establecer mi negocio y conformarlo como empresa, yo ya me estoy metiendo en un ámbito de mercado, donde voy a tener unos beneficios y voy a dar a mis clientes unos servicios. Ahora bien, eh, para entender la empresa como una iniciativa o proyecto de vida, entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera. Cuando yo tengo la idea de un negocio, primeramente que todo, yo siento esa necesidad, ya sea porque al ver noticias y ver lo que puede estar pasando en el mundo, yo me puedo preguntar, bueno, ¿por qué no crear esto que le pueda beneficiar a las personas? Que en lo más importante en la creación de empresa, al final siempre va a ser eso, buscar el beneficio de las personas más que un bien común. Entonces, inicialmente yo voy a tener ese sentimiento, esa necesidad. Después de tener ese sentimiento y esa necesidad, yo entro entonces a pensar cómo llevar a cabo esto que necesito hacer para llevar a cabo esta idea de negocio. Y lo más importante, después de pensar, actuar. Si yo no actúo, simplemente mi idea de negocio se queda en una idea. Entonces, lo más importante es tomar una iniciativa. Nosotros podemos decir que una iniciativa es ese actuar, es dar ese primer
paso que es tan importante de llevar a cabo nuestra idea. Puede que mucha gente o otras personas tengan la misma idea que yo tengo de negocio y esas personas sí la llevan a cabo, sí la efectúan. ¿Por qué? Porque dieron esa iniciativa, ese primer paso. En cambio, si yo solamente me quedo pensando en que mi empresa puede ser muy buena, pero no actúo, pues obviamente no voy a poder formar la empresa que yo quiero. Entonces, cuando hablamos de iniciativa, vuelvo y digo, es dar ese primer paso para poder conformar mi empresa. Bueno, entonces podemos entender que una empresa vamos a tomarlo como mi proyecto de vida. Entonces, esta frase que aquí es muy bonita para aplicarla y entenderla. Entender que ser empresario no es una profesión, es un proyecto de vida. Es decir, no necesariamente tenemos que pasar por una universidad para formar una empresa. Hay personas que forman sus imperios y nunca han pasado por una universidad. No tenemos que esperar a ser profesionales, a graduarnos para poder formar una empresa. Una empresa puede formarse desde mucho más antes. Un ejemplo, precisamente aquí en nuestra región cafetera, los campesinos, aquellos empresarios cafeteros que formaron sus imperios cafeteros, perdón la redundancia, empezaron con pequeñas fincas, donde ellos eran recolectores de café, andaban con sus pies descalzos y debido a esa idea de negocio, a ver esas oportunidades, de pensar en poder distribuir su producto a nivel regional, nacional y mundial, actuaron, actuaron. Y eso lo convirtieron en un proyecto de vida, porque debido a eso toda su vida se dedicaron a eso y sus hijos y sus nietos heredan todo esto, entonces se convierte en un proyecto de vida. Entonces lo ideal no es esperar a que obtengamos un título profesional para poder ser empresarios. Si tenemos en este momento una idea de negocio y puede que esa idea sea muy buena, entonces tomemos la iniciativa, actuemos y llevemos esto a cabo. Si no sabemos cómo empezar, busquemos contactos, busquemos quién nos puede asesorar para poder llevar esta idea y hacerla realidad. Entonces vamos a hablar sobre algunos aspectos muy importantes en el momento de realizar una iniciativa de proyecto de vida. Entonces, como primero, vamos a decir que vamos a tomar nuestras propias decisiones. Como segundo, vamos a decir que debemos ser positivos y motivadores. Es decir, si yo tengo una idea, no voy a arrancar pensando de que con eso no voy a llegar a ningún lado. O no, yo no voy a ser capaz de realizar eso. No. Es ser siempre positivo. Pensar de que nuestra idea puede llegar muy lejos, proyectarnos hacia un futuro. Como tercero, analizar las cosas con perspectiva de futuro, precisamente lo que acabo de decir. Si yo tengo mi idea de negocio, pensemos cómo va a ser el negocio ahora, pero también cómo va a ser el negocio nuestro dentro de muchos años, cómo vamos a irnos metiendo en los cambios que el mundo nos ofrece y pues todo esto nos va a llevar a algo bueno, seguramente. Cuarto, aprovecha las oportunidades y ser creativo. Si me plantean la idea de un negocio y esa idea es muy buena, no desaprovechemos, intentemos. De todas maneras, el intentar y fracasar no indica que se fracasó. Puede ser que el fracaso también sea algo positivo,
puede ser que nos deje enseñanzas positivas. Entonces, nunca pensar de que si emprendemos vamos a fracasar y eso va a ser malo. No, pensemos de que nos va a ir muy bien y que si llega a pasar eso, es una experiencia más para nuestra vida. Trabaja en equipo y aporta tus ideas. Es muy importante al momento de uno emprender, entender que uno no solo no es capaz. Si yo quiero formar una empresa, yo sola no soy capaz. Una empresa nunca se forma con una sola persona. Siempre se va a necesitar de otras que apoyen esa idea y que impulsen también esa idea. Entonces, si yo tengo mi idea de negocio, busca un buen equipo de trabajo y aporta ideas a ese equipo de trabajo y asegurarse que también los otros aporten ideas para que la empresa pueda crecer. Entonces, como empresa, como proyecto de vida, vamos a concluir lo siguiente. Toda empresa la ve como primera instancia como quien va a generar ingresos, sin tener en cuenta que va a ser un proceso donde se debe asumir a profundidad un estilo y esquema de vida que va mucho más allá de un simple querer. Es decir, cuando yo quiero crear una empresa, no tengo que tener a toda hora en mi cabeza que es que yo necesito ganar dinero porque eso no me va a llevar a ninguna parte. Si yo voy a formar una empresa, lo que yo debo de pensar es cómo voy a formar esa empresa, qué aspectos se van a tener en cuenta y qué beneficios se le van a tener a la sociedad. Y si esos beneficios van a ser buenos, porque puede que yo tenga una idea de negocio y eso no sea lo que la sociedad esté necesitando en este momento. Entonces, seguramente no voy a ganar dinero con eso. Pero si yo pienso primeramente en la sociedad y que voy a hacerle un bien a la sociedad, seguramente los bienes materiales, los beneficios los vamos a obtener, no inmediatamente. Eso es a largo plazo o puede que sea a corto plazo, dependiendo del plan que uno realice cuando va a montar la empresa. Puede que esos beneficios sean a corto plazo, a largo plazo, dependiendo, vuelvo y digo, de cómo lo planeemos. Ahora, muy importante, la sociedad, las personas. Siempre pensar de que vamos a formar la empresa para el beneficio no solamente nuestro, sino de los demás, que va a ser siempre lo más importante, la sociedad. Vamos a hablar de otro tema muy importante que se debe tener en cuenta y es el factor de riesgo. Toda empresa debe tener esto presente, porque si una empresa no toma riesgos, seguramente va a llevarse o se va a ir a la quiebra muy fácilmente. Entonces, vamos a entender qué es un riesgo. Un riesgo es la posibilidad de que surja un cambio imprevisto en la empresa. Ese cambio puede ser positivo y negativo. Y ya sea negativo o positivo, hay que aceptarlo, hay que enfrentarlo y tomar acciones. Entonces, cuando yo pienso en el riesgo, estamos pensando en un grado de incertidumbre, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar, porque son cosas que pueden ser a futuro y que obviamente no las podemos predecir. Pero como empresa siempre debemos tener un paso más hacia adelante para estos imprevistos. Que estos imprevistos no nos cojan muy sorprendidos, sino que cuando se presenten podamos tener las armas con que defendernos de ellos. Entonces, vamos a tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos aceptar o asumir un riesgo? Una empresa debe
asumir un riesgo porque la debemos tomar como una oportunidad para poder crecer. Si a la empresa se le presenta un imprevisto y lo evade por miedo a afrontarlo, seguramente ese imprevisto se va a volver mucho más grande y va a consumir toda la empresa y la va a llevar a la quiebra. Entonces, cuando se presenten imprevistos, la empresa debe ver esos imprevistos como una oportunidad de crecimiento, porque si los asumimos, lo miramos, analizamos qué podemos hacer, asumimos ese riesgo y actuamos, muy seguramente podemos sobrepasar ese imprevisto y salir adelante de ello. Entonces vamos a ver el riesgo desde tres enfoques que se pueden presentar. Vamos a ver el riesgo como una amenaza, vamos a verlo como una oportunidad y vamos a verlo como una incertidumbre. Entonces, cuando vemos el riesgo como una amenaza, tenemos que tener en cuenta que los momentos que se presenten en la empresa pueden ser negativos para ella. Entonces, vuelvo y digo, tenemos que tener las armas para poder afrontar estas amenazas y poder salir adelante. Cuando vemos las amenazas como una oportunidad, entre más alto sea el riesgo, va a ser, o mejor dicho, vamos a poder tener más altos beneficios. O cuando se asume mucho riesgo, también va a ser más alto el riesgo de pérdida. Entonces, siempre debemos estar preparados para estos acontecimientos que puedan suceder. Y cuando vemos el riesgo como una incertidumbre, es cuando ponemos las amenazas y las oportunidades en una balanza. Es decir, la incertidumbre siempre nos va a dejar como esa perspectiva de que lo que va a pasar va a ser negativo o va a ser positivo para la empresa. Es decir, va a ser una amenaza o va a ser una oportunidad. Dentro de una empresa hay algo muy importante que es la gestión de riesgos y vamos a entender la gestión de riesgos como un proceso donde se toman decisiones en un ambiente de incertidumbre. Estas decisiones pueden llevar al éxito a la empresa o obviamente pues, al fracaso. Entonces, miremos esta grafiquita. Aquí podemos ver que hay una acción que el empresario no tenía prevista, pero como él tiene una gestión del riesgo, podemos ver que tiene una acción que seguramente lo va a ayudar a salir bien librado de ese acontecimiento que está pasando. Entonces, el empresario tiene que ser muy inteligente en la en la gestión de riesgos, porque siempre debe tener un plan a seguir cuando se presenten estos riesgos. Dentro del riesgo, dentro de la gestión de riesgo hay unas características. Estas características son proceso continuo y en constante desarrollo. Es decir, cada que pasa algún acontecimiento en la empresa, se debe hacer un ciclo de retroalimentación, donde toda la compañía debe estar involucrada. Es importante cada que pasan estos acontecimientos hacer estos ciclos de retroalimentación para poder volver a realizar una planeación o revisar la planeación que se tiene y hacerle cambios. Porque seguramente cuando se presenta un riesgo y de pronto la empresa no está preparada para eso, para asumirlo, es porque dentro de la planeación de la empresa no se tenían en cuenta estos riesgos que se están presentando. Entonces, en ese momento, el riesgo sirve para retroalimentarnos y volver a realizar la planeación, reacomodar la planeación. Entonces, la gestión de riesgos es algo muy importante dentro de la empresa que siempre va a estar presente como un ente transversal dentro de la empresa,
donde va a ser siempre esa retroalimentación a todos los procesos y al cambio continuo que debe tener la empresa. Entonces, para concluir, vamos a tener en cuenta entonces que en la creación de empresa hay que tener unos aspectos muy importantes, que son tomar la empresa como un proyecto de vida, no como una profesión. No esperar a graduarnos de la universidad para poder formar una empresa. Y segundo punto, tener en cuenta los riesgos al momento de querer crear una empresa. Tener en cuenta de que siempre se nos van a presentar riesgos, que las debemos de ver como amenazas, oportunidades, y que en su equilibrio son incertidumbres de los cuales siempre la empresa debe estar lista para esas incertidumbres que se puedan presentar. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.